Listo, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy jueves, hoy día tenemos una gran entrevista con la Fundación Hansa. Vamos a ver y vamos a conocer un poco más de ellos. Vamos a esperar que se conecte y vamos a invitarlos. Listo. Ok, ahí va entrando. Vamos a entender a Lina. Hola, Hola Lina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo muy estás? bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, perfecta, perfecta, muy bien. Bueno, un poquito de problemas con el internet, pero ahí vamos para adelante. Nada nos detiene. Qué bueno, Sí. qué bueno. Muchas gracias por esta invitación. Ujú. Lina, bueno, cuéntanos un poco de ti, preséntate al público para que te conozcan. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Lina Ferrari, soy directora de programas de la Fundación Hansa. La Fundación Hansa, estamos con sede en Bogotá, Colombia, y trabajamos desde el 2003 con procesos de desarrollo personal, llevándole procesos de desarrollo personal a las personas en diferentes niveles. Trabajamos a nivel empresarial, a nivel privado, digamos, las personas que quieren trabajar con nosotros de manera personal, y la razón por la cual somos fundación es porque también canalizamos recursos, donaciones, y todo ese dinero que recogemos lo destinamos a poder llevar nuestros procesos de capacitación y nuestros procesos terapéuticos a, a las comunidades de escasos recursos acá en Colombia, y pues especialmente en Bogotá. Realmente, como tenemos en Bogotá, pues hemos trabajado mucho con comunidades de escasos recursos en ciertas zonas deprimidas de Bogotá. Entonces, esa es la razón por la cual somos fundación realmente, por poder hacer ese proceso de incluir a este grupo de personas, de comunidad, que normalmente no tienen cómo acceder a estos recursos de crecimiento personal, hacerlo a través de esta figura de donaciones, y en ese sentido entonces canalizamos también los recursos que las empresas muchas veces quieren destinar para ese fin. A eso Mira, nos dedicamos. muy Somos interesante. psicólogos, fundamentalmente somos un grupo de psicólogos. Son Eh, cuatro, si no me equivoco. sí, somos 4 profesionales que estamos como al frente de la fundación, y bueno, también tenemos como un equipo de gente también entrenada en nuestro enfoque, pero es un grupo de gente que, digamos, solo llamamos cuando tenemos proyectos grandes. Digamos que de base funcionamos 4 psicólogas, que además estamos siempre pues en el proceso de atender en nuestra consulta privada, atender pacientes. Ok, muy bien. Bueno, como ya tenemos todo eso, vamos de frente a las preguntas. Claro que ¿Listo? sí. Listo. ¿Por qué es importante transformar y sanar las heridas emocionales, mentales causadas en la infancia? ¿Y cuáles son esas heridas? Ok, bien, chévere. Vámonos al grano de una vez. Claro, sí. Vámonos de una vez al grano, sí. Es importante que las personas entendamos que todos, absolutamente todos, solo por el hecho de tener cerebro, solo por el hecho de tener historia, solo por el hecho de haber vivido en una familia, tenemos información, tenemos una cantidad de memoria guardada en diferentes niveles de información en nuestro cerebro, en nuestro sistema. Ujú. Eh, Tenemos un nivel que es, yo siempre lo relaciono con estos aparatos, con el computador, porque el computador está hecho muy imagen y semejanza a cómo funciona nuestro cerebro. Entonces Claro. tenemos un nivel de procesamiento y de memoria que es como el escritorio, el computador o el desktop, que es como esta parte de nuestro tal, donde tenemos toda la información a la mano, y tenemos otro nivel de memoria
inconsciente o subconsciente, que es una cantidad de información que yo lo asemejo como al disco duro, en donde tenemos una cantidad de información que no necesariamente tenemos a la mano. De hecho, tenemos una cantidad de información que está bajo llave, está guardada con código secreto porque no queremos que esa información salga fácilmente. Entonces, necesariamente los seres humanos, solo porque tenemos esa condición, porque tenemos memoria y porque tenemos historia, tenemos situaciones que no necesariamente han sido fáciles en la vida. Yo te digo que muchas veces a mí los pacientes dicen, tuve una infancia feliz, perfectamente perfecta, valga la redundancia, o sea, una infancia en donde no hubo nada malo. Y yo les digo, no se trata de que sea, de que nuestros padres hayan sido malas personas o hayan querido hacernos daño, para nada, por supuesto que no. Pero en general la vida de los humanos nunca es perfecta, ¿sí? Exacto. Hay subes y bajas, y hay dificultades, y hay situaciones que son estresantes, y hay situaciones que generan memorias de dificultad y de dolor. Eso está guardado en nuestra memoria, en nuestro disco duro. Claro. Te diría que todo el mundo, sin excepción, debería tomarse el tiempo de revisar toda esa información, porque esa información sale en nuestra vida cotidiana. Es de donde echamos mano para tomar decisiones, es lo que nos sesga la visión sobre la vida, es lo que muchas veces nos marca la forma en cómo interpretamos nuestra realidad. Entonces, muchas veces una memoria, un dolor que está guardado, ya vamos a hablar de qué tipos de heridas, de qué heridas estamos hablando, puede determinar claramente cómo yo interpreto y las decisiones que yo tomo y por qué me siento de una manera o me siento de la otra. Entonces, todo el mundo debería revisar esto, pero como además a nosotras nos une este propósito de apoyar a padres y madres, con mayor razón un padre, una madre de familia debe casi que obligatoriamente revisar y transformar la información que le pese, la información de dolor o de dificultades que tenga en su historia personal familiar. Ya te voy a explicar por qué, ¿sí? Porque es muy importante que lo comprendan. Claro. Definitivamente influye en la forma en cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Y no tiene solo que ver con que tengamos unas pautas de crianza claras y que hagamos esto, que hagamos lo otro, que sea como un tema de manual, no. Tiene que ver con la forma en cómo muchas veces reaccionamos frente a la realidad dependiendo de lo que nos ha pasado en nuestra historia. ¿Ok? ¿Cuáles son esas heridas? Hay un enfoque que a mí me gusta mucho, y de hecho de eso hay un libro que se llama Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo, se llama el libro. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Me encanta ese enfoque. Yo estudié psicología, uso y digamos que el enfoque que yo más manejo en la psicología es el dinámico. Y digamos que este planteamiento de esta autora, que se me fue en este momento el nombre de la autora de este libro, me gusta porque logra poner una cantidad de conceptos que son complejos de la psicología al alcance de todo el mundo, ¿sí? O sea, si tú te lees ese libro es un libro sobre psicología, pero tú lo vas a poder relacionar claramente contigo porque está escrito en un lenguaje y en unos términos súper fáciles. Está dado para que tú lo puedas aplicar en ti. Ese libro y ese enfoque nos habla de 5 heridas que normalmente se causan en la infancia. La primera herida de rechazo. Después, herida de abandono, herida de humillación, de traición y de injusticia. Son 5 heridas, 5 situaciones, 5 vivencias que hieren a un ser humano, cualquiera, ¿sí? Cuando hablamos del rechazo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de situaciones que pueden darse incluso desde el vientre materno.
por decir algo, una mujer que queda embarazada y que le cuesta trabajo aceptar su embarazo, por las razones que sean, porque quedó embarazada sin querer, sin esperarlo, porque está pasando por una situación difícil con su pareja, porque lo que sea, ¿sí? Ahí, de manera, pues, que aquí abro paréntesis, claro, tendría que explicarles un poco más por qué es que el feto percibe realmente todo lo que la madre piensa y siente, pero pues no me puedo extender aquí mucho porque si no nos tomamos todo el ratico en eso. Pero les digo, el bebé percibe todo lo que la madre siente y piensa, ¿sí? Entonces, si la mamá está sintiendo y está emitiendo pensamientos de rechazo, de no aceptación, ya ahí se está zanjando, se está abriendo, se está generando una información de rechazo que las células, no solo cerebrales, sino también las células en las diferentes partes del cuerpo del bebé están registrando. Ese tipo de vibración, ese tipo de emoción, ¿sí? Entonces, la herida de rechazo normalmente es una herida profunda, puede ser una herida que se causa desde la gestación, desde el inicio de la vida, y es una herida que genera unas formas de comportamiento que son características de las personas que tienen heridas de rechazo. Ese libro que les mencioné habla de esas formas de comportamiento, le ayuda a uno a identificar si uno tiene herida de rechazo. Entonces esas 5 heridas, herida de rechazo, la herida de abandono, que es una herida muy común en estos tiempos. La gente piensa que una herida de abandono es que a uno la mamá lo deje tirado en la puerta de una iglesia y se vaya y uno termine en el bienestar familiar, aquí le llaman así a esa institución del Estado. Así se llama, pues, aquí en Colombia, pero no es solo eso, claro, eso es una herida de abandono gravísima. Enorme. Pero la verdad es que hay heridas de abandono más, también muy graves, pero más invisibles y muy comunes en estos tiempos, ¿sabes? Porque, por lo menos en Colombia, no sé, tú me dirás en Perú, toda esta dinámica de que nosotras nos debatamos tanto con ser madres y poder realmente, por ejemplo, lactar a nuestros hijos, estar realmente conectadas con ellos, realmente lograr ese vínculo y ese nivel de comunicación que un ser humano requiere en esos primeros años de vida, no es fácil, ¿sabes? No es fácil porque muchas de nosotras nos debatimos porque a la vez de lograr esto tendríamos que dejar nuestro trabajo a un lado por un tiempo, tendríamos que hacer ajustes, a veces nuestra pareja no está de acuerdo, tenemos problemas económicos, nos impacta un miedo a no ser valiosas como personas por dedicarnos a criar a un bebé. Pero a lo que quiero llegar con esto es que muchas personas y muchos niños, y te lo digo de todo corazón, se los digo de todo corazón, nosotras en la Fundación recibimos muchos adolescentes y muchas personas jóvenes que son de esta generación de madres ausentes, de mamás que se van desde las 7 de la mañana del día y llegan a las 7 de la noche, desde que tenían 3 meses de nacidos los bebés. Porque aquí en Colombia la licencia de maternidad para las mujeres se acaba a los 3 meses de nacido de un bebé. Entonces las mujeres, si no tienen más opción, tienen que dejar un bebé en una guardería donde cuidan a más bebés al tiempo, desde los 3 meses de nacidos. Eso es verdad. Por supuesto, claro, eso se ha normalizado y nos parece que no pasa nada, pues el bebé aparentemente está bien. ¿Sí? Eso es una mentira total. Pero los frutos se ven después. Por eso uno de nuestros talleres se llama Crianza a Tiempo de Siembra, porque lo que pasa en la crianza, esos primeros años de vida, esos primeros 2, 3 años de vida, uno no se imagina todo lo que está pasando en ese cerebro y todo lo que se está grabando y todo lo que se está cimentando ahí, que es como cuando los ingenieros construyen un edificio que va a tener 20 pisos y las bases de ese edificio están bajo tierra, nadie sabe de qué están hechas, pero dependiendo de lo bien hechas que estén esas bases, va a depender la estabilidad del edificio. Igual pasa con nosotros. Las bases de un ser humano
están en esos primeros años de vida, en el nivel y la calidad de conexión afectiva y en el nivel y en la realidad del vínculo, pero para eso se requieren procesos de conexión real. Entonces, esas dos heridas que te acabo de describir son muy comunes, muy comunes. En realidad las 5 son muy comunes, pero esas dos que te acabo de describir se gestan muy desde el inicio de la vida de un ser humano y generan una cantidad de efectos y de mecanismos de supervivencia de los que podemos hablar, no solo hoy, sino en otras charlas, podemos hablar de cómo todo eso genera unos mecanismos de supervivencia para que la persona pueda vivir a pesar de tener ese dolor y esa información adentro. Entonces, esas son, digamos, las 5 heridas. Me gustaría, por último, darte un ejemplo de por qué, un ejemplo basado en el caso de una paciente, de cómo esta paciente que tiene una fuerte herida de rechazo, hoy está criando una niña de 5 años, y cómo esa herida de rechazo influye fuertemente en la forma en cómo esta mamá está tratando de afrontar la crianza de su hija. Resulta que esta paciente es una persona que tuvo una relación muy difícil con su madre, una madre que no la pudo aceptar, que nunca fue cercana afectivamente, que no la pudo reconocer, no le pudo reconocer cuando era niña sus logros, sus destrezas, su inteligencia, su belleza, ¿ok? Eso es rechazo. Era una mamá que estaba presente, era una mamá responsable, pero era una mamá que no logró aceptar a esa niña, incluirla en su corazón. Por supuesto, mi paciente después, en el colegio y en los otros momentos, en los diferentes estadios sociales, se sentía fea, se sentía bruta, se sentía insegura, muy insegura. Esa es una de las características más fuertes de la herida de rechazo. La persona se siente muy insegura de sí misma, siente mucho miedo. Lo tenía muy bajo. Muy bajita, muy bajita. Y entonces imagínate que está criando una niña de 4 o 5 años. Todos ustedes saben cómo es un niño de 4 o 5 años. Un niño de 4 o 5 años, bueno, o los que tengan hijos, retan. Los niños retan. Los niños tratan de saltarse el límite. Tú le pones un límite y el chino te dice, a ver hasta dónde, a ver si sí, ¿no? Sí. La niña le percibe un miedo a la mamá. Es el miedo que la mamá tiene al rechazo, a que la niña la rechace. Cuando la niña le hace una pataleta y le dice que le dice así, tú eres mala mamá. ¿A quién no le ha pasado eso? A muchos nos ha pasado que nuestro hijo en medio de una pataleta, porque está bravo, porque se siente aburrido y se siente molesto de que le interrumpamos algo que le está gustando mucho, nos dice, tú eres una mala mamá. Pero ¿saben qué le pasa a mi paciente? O le pasaba, porque ya lo está transformando. Ella se asustaba terriblemente y sentía mucho angustia y mucho miedo porque ella, como tiene una lesión de rechazo, ella siente, mi hija no me quiere, yo no soy realmente buena mamá. Se sentía rechazada por la niña. Y eso empezó a hacer que ella fuera demasiado laxa con la niña. No fuera capaz de ponerle a la niña los límites cuando correspondían. Entonces sí empiezan a ver cómo se convierte en una bola de nieve, en donde si el adulto no es consciente de lo que está sintiendo y de por qué lo está sintiendo y de que es el adulto el que debe parar y llevar la conciencia a la situación para transformarla, el niño no tiene elementos para hacer eso. El niño simplemente sigue el juego que papá o mamá le esté planteando. Si la mamá no le pone límites, la niña se explaya, ¿sí? Y eso empezó, cuando ella llega a mí, me llega realmente porque está muy preocupada por su relación con su hija.
Y claro, ¿qué espera una persona normalmente? Que uno, el psicólogo, le dé como una lista de cosas para hacer, ¿no? Como, mira, ahora tienes que hacer esto y después tienes que hacer aquello, y sí, como una fórmula mágica. Sí. Eso no existe, no es real en la psicología. Yo personalmente creo que es muy tóxico cuando la gente cree que ir a un psicólogo es como ir a donde un consejero que le dé a uno como una fórmula mágica, porque mucha gente lo espera. Realmente lo que hice fue empezar a decirle, ven, miramos, háblame de tu vida, y empezamos a indagar y a encontrar esa herida tan profunda de rechazo. ¿Ella en qué está trabajando? Ella está trabajando en ella poder sanar su propia herida de rechazo, en ella poder sentirse a gusto con ella misma, en ella aceptarse, mi paciente, la adulta, para que cuando la niña, que es niña, que no va, por un tiempo no va a dejar de hacer ese tipo de cosas, y por un tiempo va a seguir necesitando que la mamá le ponga los límites oportunamente, eso es totalmente normal, ¿sí? Pero lo que sí es necesario es que la adulta pueda sanar su herida de rechazo para que no se enganche ni se deje controlar por ese sentimiento de miedo que tiene al rechazo. Entonces, espero que te haya podido contestar un poco las dos preguntas que me hiciste. ¿Cuáles son las heridas y por qué es importante que las miremos? Mira, justo cuando estábamos conversando sobre eso de las heridas y toda la importancia, había una pregunta, de una persona, no la tengo acá, ya se fue en todas las preguntas. Dice, ¿qué pasa cuando viene el hermano? La preferencia de los hermanos, eso es lo que quería preguntarte ella. ¿Qué pasa si hay un hermano preferido? ¿Qué pasa con esas heridas? Eso es lo que ella quiere preguntar. Bueno, mira, fíjate que particular. Esta historia, este caso que les estoy comentando, de esta paciente con herida de rechazo, una de las cosas que más generó rechazo es que ella nace un año y medio después de que nació su su hermana mayor. O sea, la mamá tuvo una primera hija y mi paciente nace al año y medio de su hermana, o sea, se llevan un año y medio. Y después, al poco tiempo, nace otro hijo que además es varón, ¿sí? Entonces, cuando yo llevo a mi paciente, con la técnica que yo uso, cuando yo llevo a mi paciente a que ella contacte la causa de la herida, ella logra identificar, quiero dejar eso bien claro, porque no es algo que yo como terapeuta se lo imponga. Yo la acompaño a que ella vaya a su disco duro y encuentre la información de lo que a ella le pasó. Y ella dice, me siento completamente invisible. Mi hermana y mi hermano me eclipsan completamente. Mi mamá prefiere a su hija mayor, además mi hermana era muy buena estudiante, y mi hermano mayor simplemente es hombre, y mi mamá esperaba a un hombre. Entonces, ella me dice, siento como si yo estuviera en medio de dos personas que son tan grandes que me eclipsan completamente y mi mamá no me ve. Mi mamá ni siquiera me percibe. Mi mamá, yo paso totalmente desapercibida para ella. Esa sensación causa en ella un dolor en donde ella se siente, por un lado, rechazada y por el otro lado, abandonada. Tiene esas dos sensaciones. Que no es que yo le diga, tú te sientes rechazada, tú te sientes abandonada, no, ella, yo le pregunto, ¿cómo te sientes? Y ella me dice... Ella misma se autoevalúa y te lo dice, obviamente. Porque claro, y eso es lo importante del proceso terapéutico dinámico. Yo no le estoy imponiendo a ella lo que desde mi teoría yo sé lo que, yo me puedo anticipar a lo que ella siente, pero lo importante es que ella lo sienta y ella lo diga y ella lo descubra. Entonces, sí, muchas veces tener hijos muy cercanos, en donde las que somos mamás sabemos que tener un hijo requiere de una cantidad de energía y de una cantidad de atención y de una cantidad de fuerza. Y muchas veces nosotros, imagínate uno con un bebé de un año y medio y haber quedado embarazado más o menos cuando la primera bebé tenía 7 meses, haber quedado embarazada de la segunda bebé, que es mi paciente. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de la señora, yo siento que se me viene el mundo encima.
¿sí? O sea, yo siento mucho cansancio, ¿sí? Sí, eso No es es verdad. fácil dar a un hijo en esas condiciones. Yo no voy a entrar a decir que haya sido malo o bueno, porque eso está ya en unos designios más grandes, por qué vienen las personas al mundo, no está en mi dominio juzgarlo, por supuesto. Pero sí puedo decir que evidentemente cuando los niños están muy cercanos, muchas veces cuesta mucho trabajo poderle dar un espacio a cada uno para reconocer y valorar cada ser, y muchas veces uno queda eclipsado por el otro. También pasa que evidentemente a veces tenemos más afinidad con un hijo, con una forma de ser de un hijo que con la forma de ser del otro. O sea, pueden haber muchas condiciones, pero para responderle a nuestra amiga que preguntó eso, sí, evidentemente la preferencia de un hijo sobre otro genera heridas fuertes de rechazo y de abandono en el que queda detrás, en el que queda a la sombra. Y eso es verdad. Eso es muy cierto. Dime, ¿cómo afectan nuestras heridas a nuestros hijos? ¿Cómo los afectan? Obviamente, lo has dicho, sí, lo has nombrado, pero en sí a nuestros propios hijos. Hemos hablado de las heridas hacia nosotros y ahora a nuestros hijos. ¿Cómo nos afectan esas heridas? ¿Cómo le afectan a nuestros niños esas heridas? O sea, ¿cómo una herida mía le afecta a mi hijo o cómo yo causo una herida en mi hijo? Aclárame la pregunta. No, ¿cómo afectan nuestras heridas a nuestros hijos? Nuestras heridas. Mi herida a mi hijo. Bueno, te voy a poner otro ejemplo. Les voy a poner otro ejemplo. Tengo otra paciente que tiene una cantidad de memoria infantil de abandono. Es una niña, es una persona, ella ya es una señora, pues es una mujer grande, pero ella tuvo momentos muy difíciles en la infancia porque su padre era alcohólico y su madre era adicta al papá, era codependiente. La mamá, el papá era alcohólico y era mujeriego. Entonces este hombre se iba a beber y se iba, digamos, el viernes y volvía hasta el domingo. O sea, se perdía. Y además le era infiel le era infiel con varias mujeres. Entonces esta mujer que a su vez, la mamá de mi paciente también tenía una gran herida de abandono, aquí abro paréntesis, una de las consecuencias de la herida de abandono en los seres humanos es que fácilmente nos volvemos dependientes afectivamente de otras personas y sobre todo de la pareja, ¿sí? Cuando una persona me llega a mí y me muestra que está adicto o dependiente de su pareja, yo rápido digo, hay herida de abandono. Yo lo sé. Ahora, yo tengo que llevar a la paciente a que lo descubra, pero eso es otra cosa. Ese es un proceso, ¿sí? Pero siempre que una persona tiene una adicción, una dependencia de su pareja, seguro que en la base hay herida de abandono. ¿Cómo se causó la herida de abandono en mi paciente? Pues, evidentemente, esta mamá, por irse detrás del papá, borracho y mujeriego, se iba por mucho tiempo de la casa. Hasta el punto en que mi paciente era una niña, ella cuando ha ido a esa información, ha detectado la información como a los 5 años, más o menos 5 o 6 años, la memoria que se le ha revelado es más o menos de una niña de 5 o 6 años, y esa niña ya tenía una hermanita de 2 años. O sea, la pareja tenía 2 hijas, una de 5 y otra de 2. Se iban, él a parrandear y esta a perseguirlo. No eran personas que tuvieran muchos recursos económicos, entonces no tenían a quien, no podían pagarle a nadie para que les cuidara a los hijos, por supuesto dejaban a las niñas solas. Se iban y mi paciente tiene un recuerdo muy fuerte que estaba muy guardado bajo llave, pero lo logramos sacar de la memoria, en donde ella está ya de noche, así agarradita de unas ¿cómo se llama? Barrotes de la ventana, de la reja, ¿sí? Mirando hacia afuera esperando a que llegue la mamá. En ese tiempo no había celulares ni nada, ¿no? Entonces esto es el nivel de ansiedad más brutal, de sentir
que la mamá no va a llegar y que ella se va a morir sin la mamá. Porque los niños en los primeros años de vida sienten que la mamá y el papá, pero sobre todo la mamá, es como el aire que respiran. Es como quedarse sin aire. Sí. Es así de fundamental, ¿sí? Entonces esta niña contacta un nivel de angustia brutal. Pero antes de que ella lograra hacer este proceso, ella empezó a darse cuenta cómo, cuando ella crió a su hija, fíjense cómo la herencia de la herida de abandono tiende a perpetuarse, ¿no? Y cómo tiene unos rebotes, cómo sigue generando efecto. Entonces ella me dice, y yo con mi hija, cuando crié a mi hija, por un lado me costaba mucho trabajo conectarme con ella, me costaba mucho trabajo estar presente, me costaba mucho trabajo disfrutar la presencia de mi hija. Yo siempre era ansiosa buscando un hombre con quien estar, ¿sí? Pero por el otro lado también tenía un efecto muy fuerte, y es que esta mamá le transmitía a la niña un miedo al abandono todo el tiempo. Entonces la niña también sentía ese miedo al abandono, y la niña vivía agarrada de la mamá todo el tiempo, pegada a la mamá con un nivel de apego exagerado. Cuando ella empezó a ver esto, ella empezó a decir, ¿qué pasa? O sea, esto no es normal que la niña sienta tanto miedo a que yo la deje. O sea, yo no la voy a dejar, pero ¿por qué siente tanto miedo? Y además era un miedo que a la niña le hacía sentir miedo a todo. Entonces iba a un parque infantil y la niña no era capaz de tirarse por el rodadero, ni quería que la columpiaran. Era una sensación de miedo a vivir, de un miedo a todo. ¿Sí? Una sensación cohibida e insegura, claro. Muy insegura. Cuando mi paciente pudo identificar y decir, ok, esta sensación de miedo al abandono es mía, no es de mi hija, es mía, es algo que me pasó a mí, no le está pasando a mi hija, ¿sí? Claro. Mira la belleza de esto. Yo tengo muchos casos de estos, pero cuando uno, incluso con un niño de 4 o 5 años, que uno cree que todavía no tienen capacidad para procesar las cosas, pero hicimos el ejercicio de que esa mamá, un día, en medio de un parque, cuando la hijita no quería montarse en el rodadero ni en el columpio porque le daba mucho miedo, le dijo a la niña, yo le dije a mi paciente, dile a la niña lo que pasa y dile que ese miedo que la niña siente no es de ella, no es tuyo, que es un miedo tuyo, no de ella. Y así fue, mi paciente hizo el ejercicio. Estaban en un parque, la niña entró en la crisis de, tengo miedo, no me dejes, no puedo disfrutar el parque por estar pegada a las faldas de mi mamá, todo el tiempo con la sensación de me vas a dejar, me vas a dejar. Y mi paciente recordó el ejercicio y cogió a su hijita, tenía 4 o 5 años, está muy chica, y le dijo, mi amor, esa sensación que tienes ¿tienes miedo? Sí, tengo miedo. Aquí abro paréntesis, muchas veces en los niños cuando es muy temprano, uno les tiene que ayudar a identificar lo que sienten. Puede que el niño no sepa claramente decir, tengo miedo porque tú me vas a abandonar. ¿Sí? El niño todavía no le alcanza a su procesador cerebral para lograr sacar esa conclusión tan compleja. Pero si tú se lo ayudas a procesar, el niño te dice, sí, eso es lo que yo siento. Sí, eso es lo que yo siento. Entonces eso fue lo que mi paciente hizo. Le dijo, ¿sientes miedo? ¿Sientes miedo a que yo te deje? Sí, tengo miedo a que tú te vayas y me dejes. Yo por eso no me quiero ir a jugar, porque qué tal que tú te vayas. Los niños, quiero decirles que los niños son plastilina, los niños son lo más receptivo del mundo. No hay otro momento de la vida en donde somos tan receptivos como cuando somos niños. Mi paciente le dijo, mi amor, yo no te voy a dejar nunca. Ese miedo que tú tienes es mío, porque a mí sí me dejó mamá y me dejó papá y se fueron por mucho tiempo y yo me sentí muy sola y me sentí muy abandonada por los abuelitos.
pero eso que tú estás sintiendo no es tuyo, es mío, y perdóname por habértelo transferido, perdóname por haberte hecho sentir esto. Mira, la niña, cuando la mamá le dijo esto, la niña es como si le hubieran clic, 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 hecho una cirugía en la cabeza. La niña dijo, ¡ah! ¿Sí? Sí, mi amor, ese miedo no es tuyo, yo no me voy a ir, yo estoy contigo y te amo. La niña lo asimiló, me dice mi paciente, porque yo no estaba en ese momento, que se le escurrieron unas lagrimitas, abrazó a la mamá y le dijo, bueno, ya, me voy a jugar, y se fue a jugar. ¿Sí? Mira, cuando la señora había llevado muchas veces muy preocupada, decir, llevo a mi niña al parque y mi niña no juega, mi niña no disfruta, mi niña siente miedo de todo, mi niña está todo el tiempo aprensiva. Entonces, aquí quiero hacerles una aclaración. Unos podrían decir, bueno, pero simplemente no es necesario que uno le diga a la niña que eso es de uno, que esa información es del pasado de uno, sino que uno simplemente le diga a la niña que yo no la voy a dejar y que no se preocupe. ¿Sí? ¿Tú dirías eso, Carol? ¿Crees que eso es posible, que solo con decirle eso podría ser suficiente? No, yo creo que el niño necesita una explicación y hablarle así bonito, como tú lo has dicho, planteárselo de esa manera. Bueno, al menos yo lo aplico con mis alumnos y con mis hijos, que son 3. Sí, porque siempre está el porqué. Exacto, es muy importante y es un poco como, yo les pongo este ejemplo para que me entiendan, es poco como cuando uno va a modificar un archivo en el computador, ¿sí? Porque lo que hizo la mamá con eso que hizo con la niña fue modificarle una información. Entonces lo que ella hizo fue abrir el archivo de la niña, el archivo que se llamaba Miedo a perder a mi mamá, así se llamaba el archivo. Entonces la mamá abrió el archivo y le dijo, mira, tú sientes miedo a que yo te abandone, ¿cierto? Y la niña dijo, sí, eso es lo que yo siento. Ok, eso que tú sientes, y ahí es donde uno debe darle la explicación, como tú dices, eso que tú sientes no es real, porque la verdad es que tú sientes esto porque yo te he transmitido ese miedo. A mí también, yo sentí ese miedo. Cuando la niña, cuando el niño hace ese clic, dice, ah, ok, entendí, esto no es mío. Gracias, te lo devuelvo. Toma, ¿sí? Y rápidamente se modificó el archivo, la niña guarda su archivo y sigue adelante. Esa es la magia que uno puede hacer con niños cuando todavía está uno en el proceso de crianza, cuando uno se da cuenta de que está cometiendo ciertos errores y tiene la oportunidad de modificarlos en el momento oportuno, que es cuando se está creando la información. Eso sí es verdad, Lina. Lina, acá, por ejemplo, tienes a Angema Mármol, dice, otro problema que veo es cuando la hermana mayor debe ejercer unas tareas de mamá y cuando la mamá no la deja ser niña y le exige que cuide a su hermanito o hermanita. ¿Cómo trabajar en esto? Dice. De acuerdo. Bueno, qué buena intervención, porque esto me da pie para entrar a explicar un poco la otra herida, que es la herida de humillación. Normalmente, cuando pasa eso, lo que nos está exponiendo nuestra amiga, pasa que la niña grande, a la niña a la que le están delegando una responsabilidad que no le corresponde, se siente indignada. La humillación es una agresión a la dignidad humana, ¿sí? Humillada, ¿por qué? Humillada porque le están diciendo, usted no tiene derecho, no puede, usted tiene que renunciar a ser niña, a jugar, a disfrutar, a relajarse, a soñar, a imaginar.
Usted tiene que convertirse en alguien que me sirva para. No me importa mucho si usted quiere jugar, no me importa mucho si usted quiere ser una niña de 10 años o de 8 años, digamos, porque yo, su mamá, estoy muy ocupada y tengo mucho trabajo, estoy sola, no, mi marido se fue, lo que sea, y yo necesito que usted se convierta en la mamá de los otros niños. ¿Por qué es una herida de humillación? Porque a esa personita le están quitando el derecho y la capacidad y la dignidad de ser niña. Se siente humillada, se siente menospreciada, se siente indignada. ¿Qué pasa normalmente en esta persona? En esa persona se genera una emoción fuerte de rabia. ¿Sí? Siente rabia. Normalmente, en nuestra cultura latina, además, las emociones no son muy bien gestionadas, que digamos. A nosotros no nos permiten mucho decir, tengo rabia, ¿no? O sea, si soy una niña y tengo rabia contigo, mamá, no está haciendo justo lo que está pasando. En ese caso es una sensación como de sentirse humillado y de sentirse en una sensación de mucha injusticia. Y la emoción que normalmente acompaña a eso es rabia. Pero esa niña no puede decir, tengo rabia. No puede decirle a la mamá, oye, estoy muy brava contigo porque tú me estás delegando tu responsabilidad, yo no soy la mamá de tus hijos. Oye, quiero ser niña. No lo puede expresar. Se tiene que tragar toda esa rabia. ¿Y sabes qué pasa con la herida de humillación y con toda esa rabia y con la herida de humillación y injusticia? Que se genera el efecto cascada. ¿En qué consiste el efecto cascada? En que la niña no le puede expresar su emoción de rabia a la persona que le está causando el dolor y la molestia, que en este caso es su mamá o su papá o los que le estén generando le estén delegando esa responsabilidad. Entonces el efecto cascada consiste en que la niña va a generar una actitud violenta y agresiva hacia el que esté por debajo de ella en el poder, es decir, los niños a los que cuida, a sus hermanitos, ¿sí? Muy posiblemente, no quiero generalizar, definitivamente esto no se puede generalizar, estoy hablando de una posibilidad, no estoy diciendo que siempre sea así, pero muchas veces estas personitas que han tenido que asumir una responsabilidad prematura y que les han quitado y les han robado su derecho a ser niños y su dignidad de ser niños, esa rabia la terminan drenando, es un dren, es como cuando uno espicha un forúnculo que tiene pus, drena algo que duele, ¿sí? Claro. Ese dren termina afectando a las personas que estén por debajo de ellas en el poder. Entonces esa niña puede llegar a maltratar a sus hermanitos, básicamente, a tratarlos mal, a no tener, pues, la disposición emocional para acompañar a sus hermanos, primero porque es una niña y segundo porque está muy brava por eso, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, en nuestra cultura latina pasa mucho, porque hay una epidemia de hogares en donde no hay papás, en donde no hay hombres. Muchas mujeres tienen que criar a sus hijos solas, y muchas veces en esa dinámica terminan eligiendo a la mujer, al hijo o a la hija más grande, para que reemplace el puesto de mamá dentro de la casa, porque a la mamá le toca ser de papá. Claro. Entonces ahí se desordenó todo, ¿sí? Como hay que buscar el sustento para la familia, pues a la mamá le toca salir a trabajar. Y como los niños no pueden quedar sin mamá, entonces a la hija mayor le toca quedarse al frente. Pero ella quedó desdibujada. Y eso genera en ella una fuerte herida de injusticia y de humillación. Un paciente que tiene esa característica es un hombre, no es una mujer. Él es un hombre ya grande, tal vez él tendrá unos 58 años, y él me dice, yo por eso no tuve hijos. Es que yo crié a mis 5 hermanos. Yo, después ya de adulto, yo no quería saber de tener a cargo a nadie, ¿sí? Porque a mí me tocó cambiar pañales, me tocó lidiar bebés, me tocó darle tetero a mis 5 hermanitos,
y yo quedé totalmente perdido. ¿Sabes cuál es uno de los costos más grandes de que la persona no haya tenido infancia? Que una de las cosas más dolorosas es que se sienten como una persona que solamente puede ser usada para, ¿sí? Que es como una persona que sí, que tiene, que su única importancia es que la pueden usar para, ¿sí? Para cualquier tipo de trabajo. Tiene un valor de uso, más no tiene un valor intrínseco como ser, no sabe cuáles son sus grandes virtudes, porque no tuvo la oportunidad de tener unos padres que se lo hicieran saber. Esa es una de las misiones más grandes de nosotros cuando somos padres, que en esos primeros años de vida, y esa es la razón por la cual nuestros hijos necesitan tanta observación y atención de parte de nosotros. Necesitan que nosotros le digamos, eres inteligente, eres capaz, eres bello, eres bella, eres divertida, eres creativa, existes, te veo, te valoro, me encantas como eres. Eso en las diferentes etapas de la vida de un niño es como los lingotes de oro que ese ser humano va a tener adentro para respaldar su valor. Es una sensación de yo valgo, y puede que él no recuerde exactamente en qué momento su madre y su padre le dijeron cómo valía y por qué valía, pero lo tiene adentro, lo tiene en la memoria. Cuando eso no se da, la persona sale al mundo y dice, yo no sé por qué valgo ni qué es lo bueno de mí, yo no sé quién soy. Yo solo sé que yo sirvo para. Eso hace que eventualmente ese tipo de personas con ese dolor del que les estoy hablando, sean personas que no son capaces de valorar su trabajo en el mundo, por ejemplo. Se dejan robar fácilmente. Les pueden ofrecer cualquier dinero y dicen, bueno, sí, porque es que yo no sé, yo no estoy seguro de por qué es que soy bueno, ni de qué es lo que realmente me hace un ser humano valioso, ¿sí? O sea, tiene unas consecuencias difíciles y dolorosas. Igual, en una relación afectiva, este tipo de personas son personas que dan y dan y dan y dan y dan, y les cuesta mucho trabajo también decir, yo también necesito, yo también quiero, yo también existo. Porque les dijeron, usted no importa, usted simplemente haga esto y ayude con esto. Y además, solo porque usted me diga, o sea, mi mamá solo me va a reconocer si yo finalmente la ayudé con el hijo, ¿sí? Pero si yo dijera, no, yo no quiero, no puedo, estoy cansada, mi mamá me diría, no, usted no sirve para nada. Claro, Entonces, después con el tiempo dice, fue un mal hijo, nunca me ayudó, nunca me apoyó, no le interesó, y queda exacto. etiquetado. Entonces, exactamente. Entonces, esa es una de las consecuencias de las posibles configuraciones de ese tipo, de la herida de humillación o de injusticia, basándonos en el ejemplo que nos da nuestra amiga que acaba de hacer esa pregunta. Exacto. Dime, ahora, ¿cuáles son esas herramientas que promueve la Fundación Hansa? Mira, la principal herramienta que tenemos todos los seres humanos y no cuesta ningún dinero es nuestra capacidad de atención y de observación de nosotros mismos. Es nuestra capacidad de observarnos y de ser conscientes de lo que nos pasa. Parece súper tonto, yo sé, parece como, ¿qué? Ay, así nomás, ¿sí? Pero es la herramienta fundamental y es la que menos usamos. Yo les digo, las personas estamos tan inconscientes de nosotros mismos que solamente les pondría este ejercicio. ¿Qué estabas pensando tú ayer a esta hora? ¿De qué pensabas y qué sentías ayer a esta hora? ¿Eres consciente? ¿Te diste cuenta? Muchos dirán, no me acuerdo ni siquiera de qué hice.
Porque una de las habilidades y de las herramientas más importantes para poder transformarnos es poder darnos cuenta de lo que nos pasa. Y esto pareciera muy fácil, pero no lo es tanto. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces cuando nos damos cuenta de lo que nos pasa, nos asustamos. Sí. Y decimos, ¡ah! Pues pucha, ¿yo por qué estoy pensando esto? ¿Y yo por qué me siento así? ¿Y a mí de dónde me sale esto que estoy sintiendo? ¡Qué feo! No, yo no quiero saber eso, yo no quiero sentir eso, yo no quiero pensar eso, yo no sé eso, ¿por qué me pasa? Yo no quiero sentir eso. Entonces, ¿sabes qué ha hecho nuestra civilización y nuestra cultura? Nos ha dicho, tranquilo, no piense, tranquilo, no sienta, mejor compre, mejor vea televisión, mejor conéctese por eternidades a internet a mirar pendejadas en las redes sociales. Piense y sienta y conéctese y sálgase de usted. No esté conectado con usted. Piense en otra cosa. Piense en política. Pelee con el gobernante de su país y pásesela todo el día peleando con el gobernante de su país. Y con eso usted no se va a dar cuenta de lo que realmente le pasa a usted. Entonces, pareciera sencillo, pero no lo es tanto, porque nuestro ritmo de paréntesis, una de las pruebas más grandes de esta pandemia, ¿sabes cuál ha sido? Que las personas tuvieron que parar y estar en la casa con ellos mismos. ¡Ah! ¡Qué angustia! A estresarse, a conectarse. No me puedo dispersar, no me puedo escapar, ¿sí? Entonces, la primera y fundamental herramienta, señores y señoras, es observarnos, es conectarnos con lo que sentimos y pensamos, es escucharnos. Hay una cosa que fundamentalmente es difícil en nuestra educación latina, y es que una de las cosas que menos nos han ayudado nuestra cultura es a decirnos, identifica lo que sientes, ¿qué sientes? Porque si sentimos tristeza, es malo. Si sentimos rabia, también es malo. Si sentimos miedo, también es malo. Tenemos una cantidad de tabúes y de miedos respecto a sentir, ¿sí? No puedo hablar por toda Latinoamérica, pero sí puedo hablar por Colombia. Digamos que para nosotros que un hombre sienta tristeza es lo peor. Es lo peor, o sea, él es perdón la palabra que voy a decir, pero eres un marica, eres un huevón, ¿sí? Y si siente miedo, no, es una gallina, ¿sí? Sí. Y si la mujer siente rabia, uy, es una histérica, es una loca. Sí, verdad. Está lunada. Acá le total, entonces tenemos una barrera fundamental a poder sentir las emociones. Y yo les diría, lo primero que tenemos que hacer es bajar esa barrera y decir, ¿para qué son las emociones? Las emociones son para algo, ¿cierto? Sirven para algo. No son un invento macabro de Dios o alguna cosa así. Sirven para algo, ¿sí? ¿Para qué sirve la tristeza? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirve la rabia? Hablo de las emociones básicas negativas porque hay muchas emociones, pero pues para poder como poner el foco en estas tres que son las básicas que más trabajo nos cuestan asimilar. Para esto que estamos hablando, les recomiendo que se vean la película Intensamente o Inside Out. No sé si la vieron, de Pixar. Es una obra de arte esa película realmente. Y además está totalmente basada en estudios científicos. De pronto la gente pensará que porque es una película de dibujos animados,
es imaginación de los guionistas. Claro, los guionistas tuvieron que crear la forma de comunicar toda esa teoría de la neuropsicología de una manera brillante, pero lo que sí quiero, a lo que los quiero invitar es a que se vean la película con la intención de aprender cómo funciona el cerebro en función de las emociones. Y quiero que le pongan especial atención a la función importante que tiene la tristeza en el proceso de esa niña, de la protagonista. Eso es verdad. Fíjense, voy a explicar, y los que no se hayan visto la película, pues me perdonarán el spoiler que le voy a hacer a la película, pero se la van a ver y van a ver que igual les va a encantar. Es tarea. En la película la niña cambia de ciudad y tiene que dejar todos sus amigos, su escuela, su deporte. Tiene que hacer un cambio muy drástico porque su padre se cambia de trabajo. Entonces, la niña, al cambiarse, tiene una cantidad de expectativas de lo nuevo, pero las expectativas la desilusionan y ella empieza a sentir mucha tristeza. Pero lo bonito perdón un segundo que el cargador se me refundió. Miranda. Muy buenos temas se está tocando, miren, uno va conociendo. Ya ¿Sí? saben, chicas, tienen de tarea esa película. Perdón. Entonces la niña siente tristeza, pero dentro de la cultura de ella le han dicho que la tristeza no sirve para nada, que la tristeza no es importante, que lo único que es importante es estar alegre, ¿sí? Entonces por eso ella todo el tiempo dice, el personaje de la alegría dice, pero ¿para qué la tristeza? ¿Pero para qué es la tristeza? Y tristeza, no me toques ningún pensamiento importante, no me vayas a contaminar los pensamientos importantes de la tristeza, porque ojo, eso que muestran ahí es precioso. Toda la memoria que nosotros tenemos almacenada tiene memoria mental y memoria emocional, ¿sí? Claro. Entonces, eso es lo que muestran en la película. Muestran cómo, evidentemente, la niña tiene una cantidad de memoria, que son todas las bolitas, y algunas bolitas están pintadas de amarillo, que son memorias alegres, y una que otra está pintada de tristeza y otras de rabia, pero ella en general es una niña alegre, ¿sí? Entonces, la alegría le dice a la tristeza, mantente lejos, no puedo estar triste. Y bueno, finalmente la historia está mágicamente contada, pero realmente lo que nos muestra al final es que la única forma de que la niña no entre en un colapso emocional es que ella acepte que está triste. Y que la tristeza, al dejar salir la tristeza, la niña pueda expresar el dolor que tiene por la pérdida. Claro. Entonces, ¿para qué sirve la tristeza? La tristeza, siempre que tenemos tristeza o que la tristeza nos sale, nos está mostrando que necesitamos hacer algún tipo de duelo, que algún ciclo se está cerrando, que tenemos que aceptar o que tenemos que soltar algo, que hay algo que se está muriendo. No solamente una persona, una relación, una etapa de la vida. Por ejemplo, cuando las personas pasan de los 40 a los 50, se está cerrando una etapa de la vida, una etapa muy productiva de la vida, y normalmente la persona siente tristeza. Y es muy importante que para que eso no se convierta en una depresión, la persona pueda decir, estoy triste porque se acaba de cerrar una etapa de la vida, ya no voy a volver a tener 30 y 40 años, pero miro esa etapa, lo agradezco, lo lloro, siento que hay cosas que ya no van a volver a pasar en mi vida, pero hay otras que vienen, y ahí, clac, 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 se procesa la emoción, así como muestran en la película. Finalmente lo que la niña hace es aceptar la tristeza y poder hablar con los papás y decirles, estoy triste, porque dejé mi colegio, porque dejé mi amiga, ¿sí? Entonces, básicamente... Nos quedan 52 segundos, Lina. Nos quedan 52 segundos. Nos queda, sí.
Ok, Yo no sé si entonces podrías para terminar, explicarnos y seguir esta práctica, eso lo que estamos conversando, esta conversación para el próximo jueves, ¿te parece? claro que sí, Por favor, claro que invita, sí. invita, invita antes que nos corte. Los invito, yo tengo toda la intención y toda la disposición de compartir esto con todos ustedes. Y bueno, nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de esto. Para cerrar, tarea, verse Inside Out o Intensamente. Y espero sus comentarios sobre la película cuando nos conectemos el próximo jueves. Y Ok, la otra tarea, empiecen a observar sus emociones, empiecen a observarse.